Juan Antonio Aguilar estudió Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Madrid y es ingeniero de sistemas informáticos en el desarrollo de aplicaciones, bases de datos relacionales, diseño web y redes. Es oficial de la Fuerza de Reserva de las Fuerzas Armadas Españolas y miembro de la International Advisory Council of Organizations of Reserve Offices con sede en Moscú. Fue profesor de manipulación psicosocial durante 10 años en el Seminario de Criminología de la Facultad de Sociología de la Complutense de Madrid, director de las revistas Hespérides y Disidencias, colaborador de Working International, ponente desde 2011 de la Academia Internacional de Radio y Televisión Rusa IATR, director del Instituto Español de Geopolítica y de la publicación digital de Defensa, Inteligencia y Seguridad Geoestrategia.eu, analista internacional para Russia Today desde 2013, colaborador de Hispan TV en informativos y programas como Orientando, Fortapache, Detrás de la Razón, Enfoque o Foro Abierto, colaborador de la agencia china de noticias Xinhua, Asia TV, France 24, Telesur o Almanar, colaborador habitual de Negocios TV y autor y compilador del libro Putin, Escritos y Discursos 2000-2020, publicado en 2023 en la colección Geopolítica. Recibamos con un fuerte aplauso a Juan Antonio Aguilar y su ponencia ¿Autogestionar la disidencia es posible? Si veis que no se oye bien la voz de Juan Antonio con ese micrófono, me decís y cambiamos. ¿Se oye? Bien, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor venir a Euskadi, que yo trabajé aquí 2 años. Bueno, le tengo cierto cariño a esta tierra, así que, buenas tardes. Y me vais a permitir, como sé que el tiempo es limitado, y yo tengo una clarísima deformación profesional, que es la de enrollarme, y ser muy cansino. Entonces voy a colocarme el reloj para intentar más o menos controlar, ¿no? por dónde vamos. Realmente yo a la conferencia tenía el puesto la autogestión de la resistencia, más que la disidencia. Ahora veis por qué. Porque la disidencia es una parte de la resistencia, ¿no? Que es mucho más amplio. Y bueno, ¿qué es esto de la autogestión? Porque llevamos 2 días aquí, a lo mejor hay que recordar un poco algunas definiciones. Yo voy a ser más pedestre que el profesor Torres o que el profesor Turiel, y voy a intentar hacer llegar quizá unas pocas ideas, porque en el tiempo que tenemos tampoco vamos a captar todo. Sí, es normal, pero poco a poco vamos impregnando y se nos van quedando algunas ideas, ¿no? Entonces, la autogestión, pues, ¿qué es eso, la autogestión? Pues la capacidad de organizarse y de dirigir las propias acciones, tanto personales como colectivas, sin recursos y sin prevención de nadie. Es decir, actuamos por iniciativa propia. ¿Para qué? Pues para alcanzar los objetivos, lo que se pretende siempre, ¿no? Luego veremos que, por eso decía lo de la disidencia es una actitud, es decir, es algo que adquirimos, una forma de comportamiento, realmente. Y bueno, pues ahora la pregunta de ¿podemos autogestionar la resistencia? Es decir, ¿podemos hacer algo por nosotros mismos para oponernos a una realidad que no nos gusta? Esta es la pregunta. La respuesta no es sencilla. Yo traigo aquí algunas ideas, y posiblemente algunas de equivocada, algunas cierto acercaré, y lo que es seguro es que me faltarán muchas. Es que eso ya es el trabajo de otros, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Bueno, lo primero, mi intención no es dar ninguna receta ideológica, porque yo entiendo que a la situación a la que hemos llegado sobrepasa cualquier distinción de derecha o izquierda,
de arriba a abajo en términos de jerarquías funcionales a las que estamos acostumbrados, trasciende el hecho de que sea hombre o mujer, trasciende todas esas divisiones, muchas, algunas veces artificiales, no todas, pero algunas veces artificiales, que nos imponen para, de alguna forma, polarizarnos y, sobre todo, dividirnos. De tal manera que hay una creciente dificultad de ponernos de acuerdo unos y otros, y los de un lado y los del otro, y los de más abajo y los de allí, y los del norte y los del sur, a la hora de acometer unos problemas que son comunes, que nos afectan a todos. Por lo tanto, lo primero es, bueno, una resistencia ¿a qué? Pues a algo que tenemos encima y que de alguna forma nos domina. A eso que podemos llamarlo de muchas formas, pero por recurrir a términos que seguro que entendemos todos, vamos a llamarle clase dominante. Y cuenta que la clase dominante no se refiere solamente a aquellos que son propietarios de los medios de producción, como decimos clásicamente, ¿no? Sino también son propietarios del relato, de los símbolos que dominan en la sociedad, sino que tienen la propiedad. Tienes esto en sentido amplio, la propiedad de todo aquello que nos determine y que de alguna forma nos domine. Vamos a ver también, se puede designar esta clase dominante, los métodos y herramientas que utiliza para ese dominio, y que no es otra cosa que una ideología dominante. Vamos a ver también cómo se alimenta esa ideología para dominar, cómo de alguna manera, entre comillas, nos convence para que vayamos por ese camino, ¿no? Y finalmente, pues daré unas instrucciones, unas orientaciones, orientaciones de cómo podemos hacer esa autogestión. En algún programa lo habéis visto, porque voy a referir a las 5 Ds. Y finalmente haremos una reflexión que nos afecta, una reflexión quizás un poco ya más subjetiva, más personal, que nos afecta a todos. Así que nada, empecemos, si me sigo oyendo, ¿verdad? Bueno, la clase dominante. Bueno, ¿qué es la clase dominante? ¿Dónde vivimos? Vivimos en sociedades liberales, que se caracterizan por qué. Cuando digo liberales, como se autodenomina, no quiero referirme al liberalismo del siglo XIX, ni a aspectos, digamos, más estrictos o rigurosos desde el punto de vista académico, sino a lo que se entiende vulgarmente como sociedades liberales. ¿Cómo son estas sociedades? Bueno, están caracterizadas por un modelo sociopolítico denominado liberalismo, con la existencia de partidos políticos y otros organizaciones sociales que confrontan a la hora de establecer un cierto reparto del poder político. Bueno. Y esto está sustentado por un modelo socioeconómico que denominamos capitalismo. Pero el capitalismo tiene una característica fundamental, que muchas veces nos olvida, que es que tiene una estructura de clases. Y cuando decimos clases sociales, podemos referirnos desde el aspecto clásico, ¿no?, a la burguesía y proletariado, ¿verdad? Pero también podemos ampliar los conceptos para intentar entender cuál es la realidad actual a clase dominante y clases dominadas. Y de esa forma seguramente es posible que ampliemos el espectro, la panorámica, que explique más cosas de lo que está sucediendo. Esta estructura, ¿qué se basa? Fundamentalmente en el dinero, es decir, la capacidad de la acumulación de capital. Esto también es clásico, ¿no? Pero todos lo entendemos, decimos, claro, los propietarios, los que tienen el dinero, por supuesto, dominan la vida de millones de personas, porque el trabajo depende de ellos, por lo tanto su forma de subsistencia de vida. Pero también son los dueños de los medios de producción que no solamente se refieren a la mercancía, sino también se refieren al relato, al simbolismo. Es decir, ¿quién son los dueños de los medios de producción de eso? Son los medios de comunicación,
los medios de ocio, esto lo tenemos un poco, es decir, muchas de estas cosas, ¿no? Y esto se legitima ¿cómo? Pues a través de una ideología, como siempre ocurrió en la historia de la humanidad. Hay un mito, hay un discurso, que es el que legitima esa estructura que estamos hablando. La ideología actúa como superestructura que tapa todo y oculta la verdadera realidad que está detrás de clase dominada y clase dominante. Siempre tened en cuenta una frase, si la memorizáis entenderéis muchas cosas. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y esto se demuestra por reducción al absurdo. Pensar que la ideología dominante fuera de las clases dominadas tendría ningún sentido, ¿verdad? O sea, se demuestra directamente. Y bueno, pues la clase dominante se va a expresar a través de una serie de herramientas, la inmensa mayoría de ellas no democráticas. Estamos hablando de los clubs como Bilderberg, el Foro Económico Mundial, el Consejo de Relaciones Exteriores, los medios de comunicación, los grupos de referencia, think tank, todo este tipo de cosas que realmente ustedes no eligen. Ninguno de nosotros los elige. Nos vienen impuestos por la propia estructura. Esta ideología dominante, por darle un nombre porque está ahora en circulación, posiblemente sea el más sencillo de utilizar, porque lo veréis más y lo entenderéis más. Le damos el nombre de globalismo. Que son aquellos. Es decir, la intención de la clase dominante de establecer un dominio global sobre todas nuestras sociedades, independientemente de las determinaciones de todas nuestras comunidades, es decir, independientemente de la cultura, del idioma, de la religión, de las formas familiares, es decir, de todo, que por encima de todo ello hay una sensación de dominio global. Y por eso lo llamamos globalismo. De hecho, este globalismo lo podemos ver cuando tiene un propio programa político que asumen todos. Por ejemplo, la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un programa político que, como todos los programas políticos, si ustedes los leen, qué cantidad de cosas buenas van a hacer. También pasa con los programas políticos de cualquier partido, en las elecciones. Es decir, uno ve el programa y todos son aceptables, todos quieren hacer grandes cosas, ¿no? Solucionar muchos problemas. Y uno coge efectivamente la Agenda 2030 y ¿quién se va a oponer a esas medidas tan fantásticas que nos prometen? Supresión de la pobreza, lucha contra el cambio climático, acabar con el analfabetismo, todo este tipo de cosas. ¿Quién se va a oponer? Esto es lo propio de un programa político. Dando una serie de recetas a las cuales es muy difícil que te opongas, porque muchas veces son obvias, son problemas que tenemos, ¿no? Pero el tema es su praxis, ¿no? Su praxis, cuando esto se lleva a efecto, pues te das cuenta que, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático se convierte en ecocapitalismo. Cuando la lucha contra la pobreza se convierte en malthusianismo o en desigualdad. Cuando lo que se procura es la aculturación a través de una uniformidad cultural, que desaparezcan lenguas, culturas, tradiciones que caracterizan a nuestros pueblos. Yo estoy en una tierra ahora mismo que quizá por la lengua, cierta idiosincrasia, incluso a lo mejor por la geografía, ha logrado conservar gran parte de su patrimonio tradicional y cultural, como es su hostelería. Pero de verdad, si salís a otras regiones, a otros países, el destrozo, la destrucción de las identidades de las comunidades, de los pueblos, es brutal. Es brutal. Y esta ideología, el globalismo, al final tiene también un objetivo, tiene su paraíso, que le hemos dado el nombre de transhumanismo. Es decir, aquel día en el que ellos, con la esperanza de conseguir la singularidad tecnológica, al final los seres humanos
no sean más que parte del engranaje tecnológico y por lo tanto parte del engranaje de la producción capitalista para la producción de servicios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el mundo ha entrado en un momento de inestabilidad absoluta. Lo que era el orden unipolar de este globalismo surgido tras el colapso de la Unión Soviética en el año 90, eso que se ha llamado momento unipolar, de dominio absoluto, con una potencia hegemónica de los Estados Unidos y un dominio absoluto de ese modelo impuesto por la clase dominante de grandes consorcios, de multinacionales, de discurso uniformador de toda la realidad, ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis por muchas razones, podemos ir poniendo hitos, ¿no? En el 2008 fue una crisis financiera, o en 2022 por la intervención militar rusa en Ucrania, o quizás en 2014 cuando después de las guerras contra el terrorismo internacional que decían ellos en Afganistán, en Irak, en Libia, pues vino la intervención también en Siria, y ahí ya el orden se fracturaba. Es decir, ya había potencias emergentes que buscaban otro modelo. Se crean los BRICS, se crea la Organización de Cooperación de Shanghái, países que empiezan a conformarse en sus zonas, a establecer alianzas de algún tipo, aunque simplemente sean comerciales, pero que buscan otro modelo, ¿no? Estamos hablando de la alternativa bolivariana de las Américas, de UNASUR, estamos hablando de la ASEAN en Asia, la Unión Africana, el Consejo de Cooperación del Golfo, la Liga Árabe, es decir, todo este tipo de cosas que algunas ya existían, pero que estaban vaciadas, ¿no? Y ahora conforman toda una constelación de entornos, de polos, que se confrontan con esa potencia dominante anglosajona que hasta ahora imponía su voluntad, algunas veces a hierro y fuego. Bien, pues dentro de ese occidente ha entrado una fase en la cual, cuando se ve en peligro su autonomía, porque hay otras potencias que se le enfrentan, inicia un camino hacia una especie de totalitarismo liberal. Que eso se vive dentro del propio mundo occidental con una imposición totalitaria que se materializa en mecanismos de ingeniería social, lo hemos visto, ¿no? A través de los medios de comunicación, del ocio, de la educación, también de los aparatos represivos, leyes de control. Lo estamos viendo ahora con el tema del control de las redes sociales, más a través de la Unión Europea. Y en el mundo no occidental, bueno, pues fundamentalmente buscan imponerse a través del chantaje, el soborno, las actitudes neocoloniales y, en última instancia, la función del dolor, los golpes de Estado, y en última instancia, la guerra. Bien. Y por tanto asistimos a un choque titánico muy peligroso, porque nos puede llevar a una guerra mundial, entre ese mundo emergente, como llamarle soberanista, que lo que busca es autogestionar su destino, y ese mundo globalista, que lo que busca es imponer un único modelo a todos los demás. Y bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Una contradicción antagónica. ¿Qué es una contradicción antagónica? Aquella que no tiene solución. O ellos o nosotros. No hay término. Porque cualquier cesión de ellos a que los demás mantengamos nuestra soberanía, nuestra capacidad de decisión, nuestra defensa de valores, de tradiciones, de lenguas, que nos han sido propios, cualquier cesión en eso, para ellos es una derrota. Es un retroceso. Todo avance de ese mundo multipolar es un retroceso del avance unipolar. Por lo tanto, el mundo unipolar va a intentar defenderse, va a intentar mantener esa hegemonía como sea. Y el como sea es como sea. Y por tanto estamos ante una contradicción antagónica.
No hay posibilidad de una tercera vía. ¿Qué vamos a pactar ahí? Si lo que está en peligro es nuestra propia esencia humana, nuestra propia supervivencia, nuestra propia esencia de lo que somos. ¿Qué nos quieren convencer? Que nos conectemos con la computadora, que seamos parte del hardware, totalmente entrelazado a nivel global, en una nube. Claro, el transhumanismo llega al punto, diría, enfermizo, como religión, falsa religión, de prometer la inmortalidad. ¿Cómo? Con sencillo, haciendo un backup de su mente al ordenador. Y el ordenador vivirá. Su cuerpo puede morir, pero el ordenador vivirá. Bueno, es un absurdo. Un absurdo eso. Aparte, una estafa intelectual. Porque el ordenador tiene una base material tan sencilla, que si yo voy ahí y le doy el interruptor de la luz, esto se apaga. Y lo que dura la batería, esa mente ya se ha muerto. Es decir, el día que esa energía no esté, que no se pueda sostener todo ese aparataje tecnológico, ¿qué inmortalidad? ¿Qué inmortalidad? No existe. Por lo tanto, es una estafa. Pero bueno, eso es lo que nos venden, ¿no? Nos venden para imponer eso, una forma totalitaria de ejercer el dominio sobre las sociedades. Esto solo es posible porque ellos han establecido toda una tecnología de la falsificación de la realidad. Lo fundamental para eso, donde está la base de su dominio, es que ninguno entendamos la realidad, que no veamos realmente lo que pasa, que nos esconden de mil formas, que utilizan toda una aparataje, llamamos tecnología, ¿no? Y claro, si no conocemos la realidad en su esencia, ¿cómo vamos a plantear una alternativa? ¿Qué vamos a autogestionar? Claro, digo, es así de lógico. Y uno dice, bueno, pero a ver, ¿cómo falsifican la realidad? Bueno, pues la realidad se falsifica, por ejemplo, a través de los sistemas educativos, donde realmente se formatea la mente de nuestros niños para que acepten toda una serie de valores, de temas que van a amueblar su cabeza y que su razonamiento posterior o la interpretación de los hechos y de los acontecimientos va a pasar por ese filtro. Esto quiere decir que todos los profesores del sistema educativo son como... No, esto es un mecanismo. El profesor no puede hacer otra cosa que aplicar el programa el que le han puesto, el programa educativo que le han impuesto. Algunos, quizás con más convencimiento de que por ahí no se puede ir, intentan sortear ese programa educativo, intentan ser más proactivos con los niños, intentan que lean otras cosas, abrirles un poco la mente, pero esto ya es una actuación personal de ese profesor. El programa está claro, el mecanismo de falsificación de la realidad está ahí. El sistema mediático, obvio contar, eso es evidente luego para todos ustedes, falsifica la realidad a través, bueno, pues de manipulando los acontecimientos, la información, apelando a las emociones para que nos quedemos en esa escala emocional que nos afecta y no subamos al nivel racional, no sea que nos pongamos a pensar, esa terrible manía peligrosa de ponerse a pensar, nos mienten descaradamente e incluso llegan al asesinato social cuando al disidente, al resistente, le señalan. Entonces van a buscar el desprestigio,
van a buscar su destrucción de la imagen, etc. Y finalmente, si nada de eso funciona, se va directamente a la censura. Y se cierran medios o se cancelan canales en YouTube o lo que sea. Se censura. Bueno, pues así actúa el sistema mediático. Prensa, radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales. Y lo conocemos todos los días, sobre todo los que participamos en algunos canales de YouTube, cómo la propia plataforma elimina suscripciones y te dice la gente, si ya me he suscrito 3 veces y al poco tiempo ya me han quitado 3. Tocan visualizaciones para que no aparezcan. Impiden, cuanto más publicidad meten, más facilidad hay de que se distribuya por la red. Bueno, pues eso también impiden para que los contenidos lleguen a menos gente posible. Hay toda una serie de técnicas para hacer posible eso. Para que el único relato que exista sea el relato dominante, que es el relato de la ideología dominante, que es el relato de la clase dominante. Cuando veáis en todo el sistema mediático que repite a izquierda y derecha, a nivel de grandes empresas multinacionales o de sindicatos, ONGs o lo que sea, los mismos esquemas del discurso, eso es parte de la ideología dominante. Porque si no, no se entiende que un sindicato de clase trabajadora acabe adoptando las mismas premisas que las grandes multinacionales capitalistas. Algo ahí no cuadra. Lo único que lo explica es que todo el engranaje sirve, precisamente, a una superestructura ideológica que está determinada por una clase dominante que es dueña también de esos medios, de sus partidos, de las empresas y que financia o subvenciona a determinadas ONGs, algunas de ellas auténtico aparataje del poder imperial, y que además tienen sus sedes allí y están dirigidas por personajes que han pasado por la Secretaría de Estado norteamericana o han sido miembros de grandes consorcios de fondos financieros o demás. Es que son los mismos personajes, en el fondo. Bien, ¿qué hacer ante esto? No creerles nunca. Intentar siempre buscar vuestra propia información. Y sé que eso lleva tiempo, es cansino, ¿no? Pero no queda más remedio. Hay que intentarlo. Los mecanismos de negocio falsifican la realidad. ¿Por qué? Porque imponen subliminalmente patrones de conducta, de comportamiento, de consumo y hasta de moralidad. Es decir, ya el héroe ya no es el trabajador de una fábrica, el guerrero medieval que buscaba el santo grial. Ya el héroe no es aquel que, como aquella científica, ¿no?, que prácticamente dio su vida por defender a los gorilas. El héroe es el tipo de éxito, de la fama, del dinero. Observen muchas películas de éxito, ¿no?, actual. ¿Qué modelo se transmite? Pretty Woman. Pretty Woman. Por lo tanto, bueno, pues ante esto, ¿qué? Pues buscar la auténtica cultura. La auténtica cultura no siempre tiene que ser la música clásica, que también, ¿no?, sino la cultura muchas veces la popular, la que viene de nuestras raíces, de nuestro idioma, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestro cine, de todo aquello que es expresión del espíritu humano y en lo cual nos reconocemos. Porque además, si nos reconocemos en eso, podremos valorar la cultura de otros. Si no valoramos la nuestra, vamos a ser capaces de valorar la de otros. Es absurdo. Al final, solo se acaba valorando una cultura, la que viene de Hollywood. Porque es la única que permanentemente se nos repite, con productos ya no solo de Hollywood, se fabrican aquí, con productos que son estándar
Y claro, el producto estándar, ¿quién lo diseña? Bien, pues todo el aparataje que sigue la ideología dominante, que depende de la clase dominante. Veréis que siempre se va al mismo sitio. Luego hay más, ¿no? Los reconocimientos sociales que establece la élite dominante, ¿no? Pues falsifican la realidad porque realmente prestigian a quienes les sirven. ¿Es así? Son premios que lo que se premia es la sumisión a la clase dominante, al discurso dominante. Eso es lo que se premia. Aquí, bueno, pues podríamos pensar, no sé, los Oscars. ¿Pensáis que los Oscars realmente premian el mejor cine? Porque algunos Oscars, he visto algunas películas y es que es marcharse atrás. Realmente lo que sí premian es el contenido ideológico que va para la película. El premio Nobel. No voy a referirme a lo científico, que sería más largo de explicar, que también ocurre, pero bueno, hemos tenido el ejemplo reciente del premio Nobel de la Paz. ¿Quién? Se lo han dado a quién? A una opositora venezolana. Casualmente. Es una casualidad. Hasta que echas para atrás y te das cuenta que de 2020 a 2025 el premio Nobel de la Paz siempre ha sido a un opositor de un país que es enemigo de la potencia anglosajona. Rusia, Bielorrusia, Georgia y Venezuela. ¡Qué casualidad! ¿O no es casualidad? No sé lo que está hecho así. Lógicamente, cada vez el dominio de la clase dominante sobre todos estos engranajes es mayor. Y ahora es bastante más descarado de lo que era hace mejor 30, 40 o 50 años. Que también ocurrió. Porque aquí, ya en el año 1919, ya le dio el premio de la paz a un tipo norteamericano que había invadido 3 países. O sea, que es una constante, por no acordarnos de, por ejemplo, Henry Kissinger, por decir uno. Los currículums, yo lo siento, porque todos al final damos el currículum de la gente, ¿no? Pero los currículums tampoco le dan mucho caso, también falsifican la realidad. Porque depende mucho del nivel de que uno esté dispuesto a servir a esa clase dominante para que sea catalogado como experto. Aquí, es decir, ahora mismo no podéis por los medios de comunicación y la cantidad de expertos que tenemos es realmente alucinante. Yo es una palabra que he empezado ya a odiar. Porque, decir, claro, uno dice, si me dicen experto me están comparando con estos. No, entonces mejor. No quiero decir que soy un estudioso, bueno, un hobby, no sé, decir, que me dedico a esto, casualidad, decir, pero lo de experto. Va acompañado además de la titulitis. Sí, muchos hemos hecho estudios universitarios, está bien, pero presumir de la titulitis, o cuando te dicen que no te queda más remedio que tener un título para poder tener un trabajo de administrativo a 1.200 euros al mes, el que se haya sacado el título, yo, si tengo vergüenza, lo que tengo que hacer con el título es quemarlo. Porque tirarse 5 o 6 años estudiando una carrera técnica, científica o en humanidades, partiendo de los cuerpos, para al final estar dentro del engranaje de producción por 1.100 euros al servicio de Google o de Amazon, si tenemos un poco de vergüenza, cogemos el título y lo quemamos. Y bueno, ¿qué decir de las instituciones? Las instituciones falsifican la realidad. A ver, sindicatos, ONGs, colegios profesionales, partidos políticos, todos viviendo a costa del dinero de la estructura. ¿Qué sale de dónde? De nuestros bolsillos. ¿De dónde va a salir? Lo pagamos nosotros. Es decir, pagamos las cadenas por las cuales nos saltan.
por último, ¿cómo no decirlo? Los personajes destacados, los personajes con fama, populares, también falsifican la realidad, por lo mismo que hemos dicho todo esto. Entre otras cosas porque además ejercen desde sus púlpitos de la fama una especie de supremacismo moral, que es el peor de todos los supremacismos. Y de hecho está en la raíz del racismo, del machismo, del clasismo, todo forma de supremacismo. Pero en definitiva y en última instancia, claro, un supremacismo moral, porque yo soy superior y por lo tanto moralmente puedo hacer cosas que tú no puedes hacer, que es el inferior. El supremacismo moral se ha convertido en una auténtica epidemia. Es decir, donde ellos son los buenos, los generosos, los cultos, los serios, los altos, los rubios, los ricos. Y los demás somos la jungla que nos rodea. ¿Sí? Tan pobres. Y esto es así. Lo que pasa es que no lo ocultan. No lo ocultan con lacitos dorados. Uno ve la televisión y parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero ¿cómo puede haber disidentes? No puede ser. Pero si todo es alegría. Vean ustedes los programas de televisión. Todo es alegría. Las discusiones que son, si fulanito se ha casado con menganita o no. O si ha cobrado por la exclusiva o no. O se enzarzan en discusiones, en tertulias, que casi se pegan por saber si determinado político se ha ido de pilinguis o no se ha ido de pilinguis. Estas son las discusiones. Claro, es decir, realmente nos están insultando la cara. Nos están insultando la cara. ¿Qué hacer? Hombre, desmitificar todo eso. Basta dejar de creer en sus mitos. Basta dejar de creer, o sea, identificar estos mecanismos y dejar de creer en ellos para que el edificio lo empecemos a ver agujereado, podrido. Simplemente con eso. Ya ahí comienza la autogestión. En el momento en que ya no les creamos, en el momento en que, cuando nos digan con toda altura, con todo ese supremacismo moral, que ellos son los buenos, los que saben, y que son expertos, y tienen unos cuantos títulos, etcétera, 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 cuando te pones en este siglo de esa contradicción antagónica, de decir, no, tú estás al servicio de los de aquí, y yo. Y ahí ya no hay posibilidad de esconder la realidad. Ya se produce la fractura vertical. Y entonces ya solo queda la decisión, que es quizás la parte más importante. Hay un aspecto importantísimo, que es lo que decía antes, el combustible del que se alimenta en gran parte la aceleración de este sistema. Porque, hombre, que vivíamos en el capitalismo, claro, sabíamos. Yo creo que, salvo algunos de ustedes que han vivido en la Unión Soviética o una cosa así, los demás hemos nacido y hemos vivido dentro de un sistema capitalista. Por lo tanto, no se extraña esa concepción de las clases, de clase dominante, de la clase dominada, de clases trabajadoras, más o menos, con mayor o menor rigor, intuitivamente todos lo sabemos, lo conocimos. Pero ¿qué ha hecho que de hace un tiempo para acá se haya acelerado ese proceso de sumisión social, sumisión de la ciudadanía, sumisión de la población a esas clases dominantes? Y alguno dirá, hombre, todas estas herramientas que tú has dicho antes ayudan tremendamente a que eso cada vez la superestructura vaya escondiendo más en la realidad. Claro que sí. Pero hay un combustible que lo ha hecho acelerar: el miedo. El miedo. Y el miedo se empezó a sentir muy fuertemente con la crisis de 2008. Han pasado tantas cosas después que ya no nos acordamos.
Pero recordemos, 2008, 2009, 2010, ese paro desorbitado, cómo se echaba de la gente de sus casas, cómo la gente tenía miedo del futuro. Ahí empezó a inocularse el miedo. Y luego vino después, y llegó el bichito. Y con el bichito, un buen día, vimos en la televisión al presidente del gobierno y detrás de él a los jefes de Estado Mayor de todos los ejércitos y de la Guardia Civil, como si se hubiera declarado la guerra mundial. Y lo único que había era un bichito. Y después del bichito, es decir, declararon el estado de excepción, aunque lo llaman el estado de alarma, en el momento que suprimieron derechos fundamentales establecidos en la Constitución, se declaró el estado de excepción. Y asumimos que nos declararan el estado de excepción sin ninguna sola resolución parlamentaria. Pero aquí, en todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, ¿no? Hubo países que se salvaron, pero por decir simplemente los nuestros, los europeos, declararon el estado de excepción y nos metieron en casa. Y hubo toque de queda. Yo participé en el toque de queda. Y entonces veis a la gente que a las 8 de la tarde estaba toda metida en casa. Y entonces decíamos, yo con mis soldados, las 8:05, ya va a salir el virus. Por eso se iba todo el mundo a casa. Porque a las 8:10 el virus no salía. Claro, el toque de queda a partir de las 8, que es cuando el virus salía, porque es un golfo y sale por la noche. Y esto lo asumimos así, sin más. Y luego llegó la tragedia, los muertos, la de no saber la causa realmente por la que murieron, el abandono de las residencias. Y luego vino la solución, entre comillas, la vacuna. Y entonces vimos de nuevo ponerse en marcha toda esa tecnología para reducir el miedo con el cual nos habían dominado, acudíamos de forma sumisa a ponernos el pinchazo. Sin garantías científicas, sin que nadie asumiera la responsabilidad. Antes lo decíamos en la comida. ¿A quién le han recetado la vacuna? ¿Tenéis alguna receta firmada por un médico con su número de colegiado que os haya recetado la vacuna? Una sola. Bueno, esta pregunta la hago siempre, nunca sale nadie. Yo no conozco a nadie. Es más, yo soy hijo de un médico recetamente. Por supuesto, no me la recetó. No, eso viene escrito al centro de salud. Centro de salud o donde fuera. En Madrid hubo hasta un palacio de los deportes que a las colas, ¿para qué? Porque si no te pinchabas, no podías salir por la noche a tomarte una cerveza. Claro, chavales, tenéis esto el fin de semana sin poder salir, pues ¿qué es? No, yo voy y me pincho, me la pongo. Y así, alrededor del Palacio de los Deportes de Madrid, había más cola que si fueran los Rolling Stones. Todos pinchados. Todos voluntariamente. Nadie es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. Y el miedo continuó. Y ahora es el miedo a la amenaza rusa. Y por eso están dispuestos a llevarnos a la guerra. Al parecer, Rusia es un país, lo conozco bien, que es un desastre. Su economía está colapsada. Putin tiene 2 cánceres, ganas de Parkinson, le van a dar un golpe de Estado. Para hacer sus misiles tienen que robar los misiles de las lavadoras. Se les ha visto combatir con balas porque ya no le queda munición. E incluso han tenido que sacar algunos vehículos blindados de los museos para poderlos utilizar en el frente. Ese país resulta que es el que está a punto de invadir toda Europa y llegar a Lisboa.
No sabemos cómo. Eso es un misterio, lo tendrán que contar algún día. ¿Eh? Pero además es que es un país que la OTAN, que es la que tiene enfrente, tiene un presupuesto de defensa 20 veces superior. Y la amenaza son ellos. Claro. Pero de nuevo, ¿qué es lo que están haciendo? Meter el miedo. Y entonces, por ese miedo, la gente está dispuesta a aceptar que nos gastemos 850.000 millones de euros en un rearme para alimentar el complejo militar industrial de las élites dominantes, y está dispuesto a que le recorten la pensión, la sanidad, la educación, las infraestructuras, las inversiones, y está dispuesto a aceptar de nuevo el servicio militar obligatorio. O sea, no nos damos cuenta cómo el combustible este del miedo acelera los procesos. Lo van a seguir utilizando. Y será la emergencia climática, el meteorito, y mañana los extraterrestres, lo que sea, o otra pandemia, ya lo anunció von der Leyen, que en cualquier momento puede surgir otra pandemia. Entonces, muchas veces son profecías cumplidas. Si no sufre el bicho, ya lo pongo yo. No me voy a meter ahora con el origen del bicho, ¿no? Esto es lo que tenemos. Y bueno, pues esto ha hecho que en un tiempo récord se haya construido un consenso para que la sociedad lo aceptara, sin resistencia, prácticamente sin resistencia, y que acepte medidas de control social, de parálisis social, de flexibilización laboral, de militarización de la sociedad, sin resistencia. El miedo se magnifica y se socializa, el miedo es contagioso. Hay miedo a la soledad, miedo a abrazarnos a que te contagies, miedo a circular sin permiso, miedo a pasar hambre, miedo a perder el trabajo, miedo al otro. Y bueno, pues así surgió que de un día a otro todos nos convertimos en sospechosos de todos, y apareció la policía del balcón, dispuesta a denunciar al vecino. Y empezó a haber controles por todos lados. Y te pedían un pasaporte de vacunación para tomarte una cerveza en una terraza. O ahora para, bueno, si vas a hacer una transferencia a un país de estos, cuidado la amenaza rusa. ¿Que pasa algo con la red eléctrica? Los hackers rusos. ¿Que pasa un dron? Ruso, no puede ser de otra forma. Tiene que ser ruso. Todo, ¿por qué? Porque hay que alimentar el miedo. Ellos saben perfectamente que un dron no puede llegar desde Rusia hasta Dinamarca o hasta el norte de Francia por una razón muy sencilla, porque se queda sin combustible. Y cuando el dron se queda sin combustible, se cae. Y cuando se cae está allí y se le puede fotografiar. ¿Os los han presentado? ¿Os han enseñado una sola imagen en Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, Francia e incluso el otro día aquí en Baleares? ¿Os han enviado una sola fotografía de algún dron? Llega, se les ve y se marcha. Nadie se explicó. Pero son rusos. ¿Entendéis? Es decir, nos caricaturiza un poco para darnos cuenta del absurdo, de cómo nos toman el pelo, de cómo construyen el relato. Porque es que muchísima gente, esto se lo cree. Esto se lo cree. Y entonces, pues, es difícil. Es difícil llevar a la gente a que se dé cuenta que la están engañando. Y que la están engañando para robarle. Así de claro, para robarle. Para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Y para que en un momento determinado esté dispuesta a entregar a sus hijos, a sus nietos o a sus hermanos a un frente de batalla a 4.000 kilómetros a defender los intereses de la clase dominante. Y para eso hay que convencerles y meterles el miedo en el corte. En definitiva, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ya desde el punto de vista de cada uno? Porque hay que empezar por uno mismo.
Porque si yo sé más o menos lo que hay que hacer y tomo una determinada dirección y coincido con gente que toma esa dirección, puedo asociar, puedo unir fuerzas. Pero si uno mismo sigue con el velo que le oculta la realidad, no va a poder hacer nada. Simplemente porque no sabe lo que está pasando. Y como no sabe, lo que ocurre con mucha gente que piensa que vive en el mejor de los mundos posibles, porque es el que le enseña la televisión, el mejor de los mundos posibles. Luego, lo primero es ver la realidad. Hay que intentar ver la realidad. Uno tiene que al final buscar la forma de enterarse por qué las cosas ocurren como ocurren. Y después adoptar una posición, que es una serie de orientaciones de resistencia, muy sencilla, y como ya me estoy enrollando mucho, voy a decirlas someramente, y doctor daría para hablar, cada una de ellas daría para hablar mucho tiempo. Yo lo llamo las 5 Ds, porque todas empiezan por D. La primera, la desconfianza. No dar por bueno nada. Dar por bueno una cosa que nos inyectaron ha igual a mucha gente querida, que ya no la tenemos con nosotros. No dar por bueno nada acríticamente, al menos informarse, al menos contactar, buscar opiniones, ¿qué menos? No seguir de forma ovejuna lo que nos digan. Sobre todo no dar por bueno nada de lo que salga de los aparatos de falsificación de la realidad. Por ejemplo, el sistema mediático, ¿no? Esto simplemente es una disposición que tenemos que tomar. Es decir, una disposición de ánimo que se manifiesta de algún modo, una especie de anticipación de un daño. Y vamos a prevenir. Simplemente prevenir, estar prevenidos. Esta es la primera. Es decir, desconfianza. La siguiente es disidencia. Aprender a decir no. Por otras razones que no vienen al cuento, si veis, nos han sacado mucho el tema de solo si es sí y estas cosas. Bien. Aprender a decir no. Esto es una actitud. Es una actitud que va en contra de toda esa tecnología de adoctrinamiento, de adiestramiento a la que nos lleva. En el momento que somos capaces de decir no, ya estamos haciendo evidente la contradicción antagónica de que os hablaba antes. No, que tenía que pinchar, no. Yo, quizá un poco borde, porque la chica no se lo merecía, me llaman del centro de salud un buen día para decirme que me tocaba pinchar. Y le dije, menos mal que me lo has avisado porque efectivamente me toca la rabia de moquillo. Me colgaron, ya no me volvieron a molestar más. Esta fue la segunda vez que me llamaron, ya no me volvieron a molestar más. Hay que intentar aprender a decir no. Hay que intentar, no, es que la amenaza próxima vamos a ir a la guerra. No. Yo lo he dicho. Yo que durante años y años he vestido el uniforme. Yo sé la orden que he curado. A mí no me van a animar. Quedaré solo. No voy a ir. Y espero. Alguien puede decir, hombre, ya tú ya con tu edad no vas a ir. Al que me lo pregunto, es decir, que no vaya. Porque no va a defender ni su patria, ni la civilización occidental, ni la cristiandad, ni los derechos humanos, lo van a llevar a la guerra para los intereses de la que se unen. No. Y asumir el riesgo. Oye, es verdad. Te van a señalar, te van a decir de todo, van a sacar que un día no sé qué, que empezaste la novia uno, que fíjate, era de tal cosa, era de otro, era de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, da igual.
buscarán desprestigiarte, decir no. Hay momentos que te dan por imposible. Ya he llegado. Ya habéis llegado. El día que te dicen, con esto no se puede hacer nada. La tercera D, desafección. Buscar el desapego. Esto, si lo otro era una actitud, esta es una conducta. Es una conducta hacia el interior. Es decir, dar importancia a la excelencia, al arte, a la ciencia, a la cultura, al conocimiento, a la naturaleza. Mantenerse en pie, no prisionero de lo que nos exponen. Sin darnos cuenta, nos van poniendo grilletes. Nos van poniendo grilletes. Claro, yo sé que muchas veces es muy difícil, no te da más remedio, porque tienes que vivir. Claro, entre el grillete o el morirte de hambre no te da más remedio. Es decir, ya te quitarás el billete, tienes que comer, tienes que vivir en un sitio, pero a ver, por vuestra edad muchos habréis conocido lo que era una hipoteca hace 30, 40 o 50 años. Decías, una hipoteca, 15 años pagando, madre. Pero si ahora lo normal es que sean 40 años. Si una persona se pone a trabajar a los 20, que esto ya es una utopía, se pone a trabajar a los 20, va a acabar de pagar cuando se jubila. ¿Os dais cuenta el peso de la cadena? Vamos, la bola que tiene que arrastrar con la cadena. Y con eso todo. Y nos metieron el miedo, ¿no? Y entonces, pues claro, tienes que vivir en algún sitio. Cómpralo ya. Vas a lo necesario. ¿Qué vas a hacer si no? ¿Dónde vas a vivir? Y además, cómprate un coche eléctrico, que si no contaminas. Cuesta 10.000 euros más, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Es que si no, no te dejan entrar al centro de las ciudades. Porque ahora ya no eres libre de entrar en el centro de las ciudades con tu vehículo. Salvo que seas rico y tengas un vehículo de 45.000 euros ecológico que puedas meter todo. Vamos. Es decir, ellos sí pueden. Ellos siempre pueden. Los demás no. Porque ellos son superiores. Los buenos, los ricos, los altos, los rubios. Y los demás, abundan. La siguiente es la desconexión. No depender, no endeudarse, librarse de ataduras, no colaborar con el enemigo. Todo digo ya en términos militar. Esto también es una conducta, pero es una conducta hacia el exterior. Porque en el momento que tú no colaboras, los que tienes a tu alrededor se dan cuenta de que no colaboras. Y ya, eso ya es un mal ejemplo. Claro. Este es el subversivo. No colabora. Y finalmente, ¿qué queda? Con lo que acabó el profesor Tordesillas, la desobediencia. Y la desobediencia, bueno, pues es, al final, te lleva a buscar una forma de saltarse las normas que consideras injustas, que consideras que son impuestas, que nos llevan al estado de extinción, o que nos llevan a la guerra, o que nos llevan a la destrucción, a la naturaleza o lo que sea. Y eso, amigos míos, no estamos obligados a vivir. Hay que buscar las formas. Hay una desobediencia pasiva, que es intentar sortear la norma para no depender, es decir, para no caer en ello. Y hay una desobediencia activa, pasar a la acción directa y oye, ya nos saltamos la norma porque ya vamos de frente. Claro, cada cosa necesita su tiempo y su acumulación de fuerzas. No se puede ser tampoco un loco aquí, porque entonces nos meten a todos en la cárcel y se acabó. Ya no hay disidencia, ni resistencia, ni nada. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Pues que cada resistente, si adecua esas orientaciones, se convierte en un foco, un ejemplo para más resistentes, para más gente que se da cuenta que hay otra forma de hacer las cosas, que hay posibilidades
que se pueden crear núcleos de desobediencia a modo de zonas liberadas. Es decir, esto, por ejemplo, esta asociación es una zona liberada. Yo esto no lo puedo decir en muchos sitios. A mí nunca, a mí, mucha gente como yo, no nos van a dejar hablar en hora de prime time, como dicen los ridículos estos, en la televisión. No nos van a dejar. Y si nos dejaran, sería para que cuando se cerrara el micrófono, una recua de bien pagados alrededor empezaran a difamar lo que has dicho. Porque seguramente eres un espía ruso, o eres un antivacunas, un bebé de herejías, ¿cuántas cosas nos llamaban? Bueno, nos llamaban hasta asesinos. Entonces, bueno, es decir, crear estas zonas liberadas no es una práctica. Uno tiene esa disposición, esas actitudes, esas conductas que hemos dicho con estas 5 Ds, y al final creas un foco y buscas la forma de organizarte con otros que coinciden en esto para crear una zona liberada, donde podamos hablar libremente, donde podamos decir las cosas tal como pensamos, aunque nos equivoquemos, que claro que nos equivocaremos, pero poderlas decir, poderlas discutir, poderlas hablar, ponerles en duda que todo su poder no pueda con el simple hecho de nuestra palabra, que es un arma que utilizamos poco. Bueno, ya voy a hablar del ciclo de cualificación del consentimiento, pero no me voy a enrollar en eso. Sí, decir una última reflexión, decía, una cosita, solo, cuidado con las palabras. Las palabras tienen ideología. El lenguaje no es neutral. El lenguaje, las palabras tienen ideología. Entonces, veréis que se utiliza mucho últimamente la palabra resiliente. Están todo el día con la resiliencia. Y, claro, lo cual ellos han llevado a manipularlo hasta el punto de que parezca que resiliencia es resistencia. Y no tiene nada que ver. La resiliencia es la capacidad de adaptación a una perturbación. Es decir, algo cambia y por lo tanto hay que adaptarse a ello. Es decir, dicho de otra forma, hay que someterse a ello. Cuando se llama adaptarse, es sobrevivir, aceptarlo, resignarte. En cambio, la resistencia es oponerse a la perturbación. A una fuerza, oponerle otra. Es decir, resistencia es una cosa y resiliencia es otra. Cuando escuchéis resiliencia, ideología dominante. Por tanto, al servicio de la clase dominante. Es mecánico. Sí, en algún caso nos equivocamos porque el autor quiere la cosa. Esto es automático. Resiliencia, ideología dominante. Al servicio de la clase dominante. Resistencia, un peligro. Sospechoso. ¿Por qué? Porque lo que busca es oponerse. No se resigna. Y lo que ellos quieren es que nos resignemos, que lo aceptemos, que nos adaptemos a ganar menos, a trabajos más precarios, a situaciones más injustas, a menos libertad, a mayor control social, a que nos adaptemos a la censura, que nos adaptemos a esto y a lo otro, que nos resignemos. Eso es adaptarse. Resistiros todos. Por último, una última reflexión, que es una reflexión sobre nosotros mismos. A ver, sin entrar en mucha filosofía, mañana tenemos una profesora aquí, sin entrar en mucha filosofía, el bien existe y siempre va a existir. Porque, de hecho, es lo que le da sentido al bien.
Si hubiera mal, todo sería. Luego, de alguna forma, ontológicamente, el mal siempre va a existir. Siempre hacemos la crítica a los de arriba, a la clase dominante, y así debe ser. De hecho, es de lo que está hablando. Pero también tenemos que hacer una autocrítica nosotros, todos. Y es, bueno, en nuestra justa medida, no somos también un poco responsables de todo lo que pasa. Evidentemente, mucho menos responsable es la clase dominante, claro, ellos tienen todas las herramientas. Pero nosotros, cada uno, los que somos más conscientes, bueno, pues podemos ir diciendo que vamos quitándonos parte de la responsabilidad. Hay mucha gente que también es responsable, quizás sin saberlo, porque no ve la realidad. Y entonces, bueno, le decimos que a los de arriba se mueven por interés, por egoísmo, por la erótica del poder, por la fama, por complejos. ¿Y nosotros? A veces no somos conscientes de que también no nos movemos por miedo, por impotencia, por resignación, y muchas veces porque en el fondo aspiramos a ser como los de arriba. Porque aquí, cuando hay alguno que le dan 5 minutos de televisión, ya piensa que va a ser como los de arriba. Está dispuesto a adaptarse inmediatamente, sobre todo si el cheque es importante. Lo he visto también, es decir, a nuestro alrededor también tenemos que ser críticos. También tenemos que ser críticos. También tenemos que amablemente indicarles: tú, lo que pasa es que en el fondo le tienes mucha envidia a Elon Musk. Claro, ese es el problema. Pero es que es imposible, no todos van a ser Elon Musk. Ni el planeta aguantaría a 8.000 millones de Elon Musk. Colapsaría. Vamos, el agujero negro sería impresionante. Entonces, esta reflexión también tenemos que hacerla, ¿no? Sobre todo para que de alguna forma influyamos en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, pues, lo que decía antes, el amor al prójimo tiene que empezar por ahí, por los próximos. Y si no amas a los próximos, amar a los lejanos nos lo parece más difícil. Es más, cuando se ama al prójimo, a tus vecinos, a tu comunidad, a los que tienes cerca, y amas a los lejanos, eso tiene un nombre, y se llama hipocresía. Muy utilizada por la gente para lavar su conciencia. Y entonces adoptan un perrito del tercer mundo, un niño de África, cosas así. Que no digo que esté mal, pero que entendamos cuál es la naturaleza de eso. No conoces a nadie en tu entorno al cual personalmente puedas ayudar, y no económicamente, porque a lo mejor lo que necesita es una palabra, un apoyo. Claro. Hay que ser coherentes, ¿no? Y muchas veces lo que es sin darnos cuenta, es decir, somos cómplices. Somos cómplices por acción, por omisión, porque no hacemos nada, por silencio, porque nos callamos, o casi peor, porque queremos seguir teniendo los ojos cerrados para no ver la realidad. En fin, aquí no hay paraísos. Este es el mundo que hay aquí abajo, ¿no? Todo lo que hay. A ver qué, oye, pues la gente tiene su paraíso para la otra vida. Aquí es todo lo que hay. Que nadie espere que se va a construir el jardín de las delicias, y cosas por el estilo. Pero, porque es esa maldad, el mal existe, pero eso no justifica que nosotros no hagamos lo que debemos hacer. ¿Y por qué? Por imperativo, porque debemos hacerlo. Simplemente por eso, porque debemos hacerlo. Porque no tenemos otra opción. Porque para nosotros también es existencial. Si no, pues nada,
seguiremos en el imperio de las mentiras y seguiremos perdiendo libertad. Y al fin acabamos perdiendo todo, ¿no? Decía, y acabo con una frase de Albert Camus, que decía, la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Gracias por la atención. Gracias, Juan Antonio, por tu charla, gracias por venir. Mencionabas el imperativo moral y precisamente nos sentimos obligados moralmente a reconocer tu labor, como hicimos ayer con los dos invitados, y por eso nuestro reconocimiento. Vamos a poner la imagen para que la veáis, quienes no asististeis ayer. Queremos reconocerle a Juan Antonio Aguilar como servidor de la humanidad por un trabajo desinteresado en pos del bien de la sociedad. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a todos. No vaya por aumentar, porque esto es más que una conferencia, sino una humildad, para echaros la bronca a todos. Pero hay que intentar después. Es un poco la intención. Yo sé que es no he utilizado un gran nivel académico, creo que me hace falta. Aparte, teóricamente, ayer el doctor dejó las cosas, bueno, muy bien establecidas desde el punto de vista académico. Claro, entonces hay que ir un poco más allá, porque la pregunta es, hoy estamos aquí, mañana acaba esto, pero el lunes que viene nos levantaremos. Pues bueno, ¿y ahora qué? Claro, hay que seguir. Y eso es un poco no sé, un poco la sensación que yo quería dar, ¿no? De que todos pues, tengáis en cuenta que se puede hacer algo. Simplemente uno, va personalmente, cambiando actitudes, tomando posiciones. Y simplemente empieza, porque el entorno actúa sobre el entorno. Es decir, cuando alguien cerca de ti ve que dices no, algo se crea. Hay una tiempo, hay una práctica. Y eso es importante. Más allá que de toda la elaboración teórica, podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas. Pues muy bien.